Gaceta de Paz. Estamos nuevamente aquí con ustedes en un programa más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, a mediar aprende. Y hoy, Juan, vamos a ver un programa muy interesante. Vamos a hablar, pues, mucho de los orígenes de la mediación como la entendemos. Nace y se dio en el mundo en la mediación comercial, en el comercio internacional, donde las partes siempre buscaban desde hace mucho tiempo formas alternas a la jurisdicción de un país distinto al suyo, donde tenían cuestiones comerciales, y se crean estas reglas generales para que no importara en dónde se diera la situación de comercio o el conflicto en un momento dado, tuvieran reglas universales para resolver conflictos, y de ahí viene el movimiento de la mediación y el arbitraje como lo conocemos. Después luego aterriza a las localidades y evoluciona, pero el nacimiento de la mediación como lo entendemos no nació en los tribunales, nació en la actividad comercial internacional desde hace muchísimos años. México es un país que tiene incluso tratados internacionales desde hace mucho tiempo, varias décadas, con distintos países, aparte de los tratados de libre comercio que ha firmado, y en ellos vamos a encontrar figuras de mediación y de arbitraje comercial internacional aplicado a nuestro país. Bueno, sí, ha sido interesante esto que comentas, pero ya aplicado en México, pues con poca experiencia hacia adentro, hacia el interior. Y eso es interesante porque nuestras primeras experiencias fueron en el sector financiero y con el sector constructor también en el país, tanto de infraestructura como desarrolladores de vivienda. Y ha sido contigo muy interesante ver no nada más el tema de meternos con el tema de la mediación tal cual, sino la mediación como, yo ponía el ejemplo como el cuarzo en un reloj de cuarzo, que es el que da el bit, pero toda una estructura alrededor de la mediación que garantice el buen tránsito y genere certidumbre en los negocios. Y eso ha sido muy interesante para nosotros, el cómo podemos resolver conflictos, el cómo podemos prever esos conflictos y poder ayudarlos al comercio en general, en cualquiera de las industrias fuertes, en este caso en México la construcción, pues participamos en la construcción de plantas de energía eléctrica, con desarrolladores de vivienda muy grandes, construcción civil de todo tipo. Entonces ha sido muy interesante la verdad el viaje, y esperamos compartir un poco más, pero primero pues, me gustaría que también tuvieran la oportunidad de ver a nuestra invitada del día de hoy. Sí, el día de hoy va a estar con nosotros Ana Sambol. Ana es una mediadora internacional que tiene su sede en San Diego, California. Ella es de origen colombiano, aunque ya tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos, y que ha tenido pues una carrera meteórica en el tema de los métodos alternos, en particular de la mediación. Estuvo presente en la firma de la Convención de Singapur, que nos va a hablar un poquito de eso. Entonces, Ana nos va a compartir su visión de la mediación en el desarrollo, en el campo comercial, nos va a dar algunas ideas, algunos tips, algunas historias de éxito que ella le ha tocado ver, y con esta doble visión del mundo en los Estados Unidos y la experiencia que ella también tiene en América Latina y en otros países como la India u otros lugares donde ella ha podido colaborar y participar. Entonces, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente en un programa más de la visión de la mediación con los Lobos. Estoy aquí también con mi hermano Juan Manuel, y hoy, amigos, tenemos una invitada de honor, de lujo, la verdad. Ana Sambol, una mediadora latinoamericana, colombiana, que radica desde hace 25 años en San Diego, California. Ella es una persona con mucha actividad. Te agradezco que hayas separado un espacio en tu agenda para atendernos y estar hoy aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ti por la invitación. Es un placer aquí estar con ustedes. Bueno, déjenme les cuento, porque Ana es abogada, primero en su país natal, en Colombia, y hace 25 años, como le decía, emigra a los Estados Unidos, en particular a San Diego, una ciudad que me encanta, una de las ciudades, de mis ciudades favoritas de los Estados Unidos, y ella retoma sus estudios de posgrado, y ahí pues algo ocurre, te encuentras con este mundo de la mediación. Cuéntanos qué fue lo que pasó. O sea, tú ibas con una idea de, no sé, fortalecer
tus conocimientos como abogada o algo así y te topaste con este tema y ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, yo trabajaba más que todo con corporaciones y en firmas legales encargadas de transacciones internacionales y ayudar a clientes con todos sus impuestos, transacciones. Y llegó un día en que mi esposo, que no es abogado, no es mediador, no tiene nada que ver con eso, y él es básicamente, tiene una compañía y se involucró en unos negocios con un amigo y resultó en el peor de los litigios del mundo. Y resulta que y presencié cómo este proceso de litigio lo estaba realmente consumiendo. Duró por muchos años involucrado en este litigio. Él, que pensó al principio que tenía un caso muy fuerte, poco a poco se dio cuenta que los abogados de la parte contraria empezaron a sacar un montón de acusaciones que no eran verdaderas, y lo estaba consumiendo de tal manera que perdió peso, ya no podía concentrarse en trabajar, y realmente pasó como por 3 abogados. Cada abogado resultaba con algún problema, y realmente vi las consecuencias de pasar por estar involucrado en un conflicto y manejarlo de esa manera. Y resulta que después de 2 años de estar involucrado en ese litigio, él terminó haciendo una mediación. Y así fue como me enteré yo de la mediación. Y en la mediación lo resolvió todo. Ya. Y para mí fue como me abrió los ojos. Me di cuenta de los beneficios, y me di cuenta del valor de la mediación como una manera de resolver conflictos de una manera eficiente, de una manera en que involucra a las partes, de una manera privada y confidencial, y de una manera que es más humana. Y porque realmente yo creo que la mayoría de las personas que están involucradas en un conflicto y luego en un litigio, al principio no se dan cuenta de las consecuencias y del precio que tienen que pagar, del estrés y del sufrimiento por el que van. Y yo creo que cualquier tipo de conflicto y cualquier tipo de situación siempre va a llevar un precio que la gente no se da cuenta al principio. Y por eso yo creo y soy desde ahí una promotora número 1 de la mediación y de la resolución de conflictos de una manera pacífica y una manera más efectiva y más eficiente. Y desde ahí en adelante llevo ya 10 años practicando como mediadora y árbitro en tiempo completo. He servido como neutral en más de 1000 casos, casos de negocios, casos de compañías, casos relacionados con seguros, casos relacionados con empleo y laborales. Eso estoy haciendo muchísimos últimamente. De todo relacionado con COVID-19, por terminaciones, por discriminación sexual, por discriminación basado en disabilidades, en religión, de toda clase de conflictos laborales, y sobre todo ahorita con COVID-19 es increíble. También hago muchos casos relacionados con muertes, y cuando se demanda a un doctor o a un hospital por errores en la manera en que lo trataron al paciente y el paciente termina falleciendo. Eso hago también muchísimo. Y en cualquier tipo de caso que hago, lo que más y más me doy cuenta, y sobre todo hoy en día, es que es definitivamente una manera, una manera increíble de poder finalmente involucrar a las personas que están
están envueltas en este conflicto, en esta situación que es dolorosa, por la que están pasando, y darles la oportunidad de hablar con la persona con la que están envueltas en este conflicto, y tratar de explorar una manera de resolverlo de una manera efectiva. Últimamente, de los últimos 8 meses, estoy haciendo todas mis mediaciones virtualmente, y yo soy la número uno, la fanática de eso. Yo creo que es supremamente efectivo. La gente no tiene que viajar, no tiene que parquear, no tiene que gastarse horas yendo a alguna parte. Pueden conectarse en línea. Las tengo todas aquí en el computador, y podemos hablar de lo que pasó. Puedo dividirlos en diferentes salones virtuales, y puedo conversar con ellos privadamente, y podemos llevarnos todo el día, pero ellos están desde su casa o desde su oficina participando seguramente. Y al final del día, hace 2 semanas yo creo que rompí mi récord, hice una mediación de 14 horas, eh, que tenía como con 12 personas que estaban en todas partes de México y en California. Unas de ellas hablaban español, unas de ellas hablaban solamente inglés, unas de ellas estaban representadas por abogados, las otras no. Y yo dije, yo no hubiera podido hacer esto en persona, y gracias a Dios lo pude hacer, porque todo lo fue a través de una videoconference y online y virtualmente. Y 14 horas después, que era un caso de una herencia de millones de dólares, que tenía dinero y propiedades repartidas por todo México y California, lo pudimos distribuir, lo pudimos arreglar, y pude ayudar a las partes a llegar a una solución. Entonces, yo soy la número uno promotora de la mediación, y por eso aprecio mucho también a ustedes, porque yo sé que hacen lo mismo en México, sí, y por eso los quiero y los aprecio muchísimo. Bueno, gracias. Y te diría que es interesante escuchar siempre las historias o las distintas puertas por las que arribamos y llegamos a esto. En tu caso fue una experiencia muy cercana, muy personal, que te abrió los ojos ante esta posibilidad. Y déjenme contarles, amigos, que bueno, no se quedó en un tema, una anécdota. Ana es una persona que se ha preparado, pues posiblemente en algunos de las universidades más prestigiosas que hay en los Estados Unidos en estos temas, como es bien conocida la Escuela de Negociación de Harvard, donde ella también cursó sus estudios en estos temas de métodos alternos, de arbitraje, mediación, etcétera. También en Columbia University, que tiene un programa muy famoso en estos temas. Y claro, el Strauss Institute, que está en Pepperdine University, no muy lejos de donde estás tú, ahí en California, que Sí. también tiene un programa internacional que va gente de todo el mundo, bueno, todas estas universidades. Y en estos 10 años has hecho un recorrido maratónico o kilométrico, porque Ana se ha convertido en estos años en una líder en métodos alternos en los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con mediación, con arbitraje. Eres docente, has dado clases en universidades, en múltiples diplomados, cursos, talleres, conferencias. Como decimos en México, eres como el ajonjolí de todos los moles. O sea, te encontramos por todas partes, una persona muy activa que ha cobrado este liderazgo a través de la experiencia, pero también de la preparación, que es importante, invertir un poco de nuestro tiempo y de algo de nuestro dinero en prepararnos pues, lo mejor posible. Entonces, cuéntanos un poquito esta experiencia de haberte estado sometiendo a todo este conocimiento, a toda esta experiencia, y cómo lo has aterrizado a tu práctica. Mira, cuando yo me di cuenta del valor de los beneficios de la mediación, tomé cuanto curso pude y traté de aprender y de educarme acerca de este método. Y entonces cualquier libro, cualquier entrenamiento, cualquier programa, lo devoré. Yo creo que en parte es la manera
mis papás son italianos, yo nací en Colombia y llevo casi ya la mitad de mi vida viviendo en California. Y yo creo que entonces todos esos elementos como de mi cultura y de todas las culturas que tengo y de toda esa mezcla y de toda esa pasión, los puse en la mediación. Quería aprender y quería saber todo para poder ser competente y poder llegar a ser profesional. Y si yo creía en este concepto, lo quería promover, lo quería practicar y lo quería hacer de una manera competente. Entonces, y yo creo que cada día de mi vida, yo no he parado. Yo soy fascinada, todos los días leo cantidades, veo un montón de videos, veo un montón de webinars y cada vez que presento yo también aprendo un montón. No te imaginas, la semana pasada estaba en la India y estaba dando un curso para 1,200 personas acerca de la mediación virtual. Y al final tuve tantas preguntas que me enseñaron a mí también muchísimos puntos acerca de la mediación y de la conciliación en India. Y luego tuve un curso en la semana pasada en la Universidad de Bruselas y allá también hablando con los estudiantes, estábamos hablando del conflicto internacional entre Armenia y Azerbaiyán. Y estábamos hablando de la historia del conflicto y cómo la humanidad en general tiene tantas historias de guerras y conflictos. Y es increíble. Estamos hablando del Tratado de Paz de Colombia y del conflicto armado en Colombia, que fue uno de los conflictos más largos del mundo y de la historia de la humanidad. Y eso para mí es fascinante. Yo creo que mi profesión y está, mira, mi hobby, y por eso creo y creo que si uno es apasionado acerca de algo, uno tiene que seguir aprendiendo todos los días, algo que nunca se acaba. Uno tiene que hacerlo todos los días. Y yo creo que es interesante porque escuchándote en tu caso, de esta raíz latina que tienes por parte primero italiana, ¿no? De tus padres, los años que viviste y te educaste en Colombia y ahora en un país con una cultura distinta, de un origen más anglosajón, siento yo que te da una visión multicultural de alguna manera que para estos lugares que me compartes o algunos clientes les puede parecer interesante que puedes tener distintas visiones o facetas de un entendimiento que te da un average, te da un handicap a favor y que veo que has sabido utilizar porque te veo en todas las asociaciones, organizaciones de mediadores, en la AAA, en el IMI, en el ABA, en organizaciones de California, y siempre andas ahí de directora o de organizando webinars o congresos nacionales, internacionales, pero interesante como esta posibilidad o visión multicultural en un mundo cada vez más conectado, donde se dan estos cruzamientos. Háblame un poquito, o sea, esta visión latina en un país norteamericano, donde a veces los latinos tenemos esta tendencia como que hay cosas que queremos o añoramos de los sistemas norteamericanos, pero hay otra parte que los norteamericanos no tienen de esta visión o esta manera de cómo vemos las cosas los latinos. Cuéntanos un poco de esta experiencia de este mundo multicultural en el que estás inmersa. Sabes que yo creo que es uno de los grandes regalos que me ha dado la vida, de tener esa experiencia y esa perspectiva y haber crecido en Latinoamérica, tener mis papás que eran italianos y luego venir acá. Y a propósito, mi marido es alemán.
para, para, para rematar. Y entonces yo creo que vivir en ese mundo con tantas experiencias multiculturales me ha dado una perspectiva increíble. Y no, porque a veces no solamente hablar 3 idiomas, sino conocer la cultura, saber cómo la gente piensa, porque cada cultura tiene sus propios valores, sus propias maneras de ser. Y, y eso me encanta, porque cuando tengo un caso, por ejemplo, entre un mexicano y una persona de California, puedo hablar con ellos y puedo entender en qué situación están y cómo la manera de que ven el conflicto, porque todos tenemos maneras diferentes, de acuerdo a cómo hemos crecido, de acuerdo a cómo nos han enseñado las cosas y de acuerdo a nuestras culturas. Y eso influye hartísimo, muchísimo en la manera en que manejamos el conflicto. Y entonces yo siempre estoy agradecida a la vida que ha tenido esa experiencia y esa fortuna. Y he aprendido del sistema legal en Latinoamérica y he aprendido del sistema legal aquí, el americano. Y entiendo y he agarrado lo mejor de los dos y los he podido mezclar y los he podido aplicar y he podido a ofrecer mis servicios de una manera que encaja y que ayuda a los dos. Eso me encanta. Y he visto en tu desarrollo profesional que, bueno, el área precisamente comercial o de asunto de negocios, ya sea de origen local en los Estados Unidos o con otros países, pues ha tenido un despegue diferente en un país como los Estados Unidos a como ha ocurrido a lo mejor en otros países, como nuestros países latinoamericanos. ¿Dónde crees tú que ha estado la diferencia? ¿Por qué los países latinos decimos que, ¿por qué aquí no funciona tanto como en los Estados Unidos? Y es porque es que ellos son así o tienen este sistema legal. O sea, ¿en dónde crees tú que ha estado como la clave o qué ha faltado en nuestros países latinos para un despegue? No quiero decir que igual, porque nada es igual, pero vamos a decir que exitoso, como lo es en otros lugares, como puede ser en California o en los Estados Unidos. Mira, esa pregunta me la hago todo el tiempo y yo he llegado a la conclusión de que la diferencia radica en que los dos sistemas provienen de sistemas legales totalmente diferentes. El sistema americano es basado en el sistema anglosajón, en el sistema inglés, que se basa en casos y en precedentes, y mientras que en Latinoamérica y Europa, India, muchísimos países del mundo, el sistema legal es basado en el sistema civil, en el código napoleónico, y que todo es basado en códigos y en las reglas y las normas y las leyes están escritas en códigos que son estáticos, que no se cambian tanto. De eso es increíble. Vienen y resultan un montón de diferencias en la manera en que manejamos y en que el sistema legal y el sistema de resolución de conflictos termina siendo. Porque el sistema anglosajón entonces es supremamente flexible y cambia todo el tiempo, porque la ley y lo que se decida un caso se basa en casos que acaban de ocurrir y que son los precedentes. Y además, la otra diferencia es también que el sistema americano tiene en su sistema de litigio, tiene un aspecto procesal que se llama el discovery, que es la parte de las pruebas. Y esa parte, ese aspecto del litigio o esa etapa del litigio no le existe en otro sistema, en ningún sistema en el mundo. El sistema americano es el único. Y en esa parte, en la parte del discovery, los abogados se pueden gastar todo el dinero del mundo, porque esa es la parte más costosa de un proceso judicial aquí. Y mientras que en el sistema civil o en cualquier otro sistema del mundo no existe esa parte, no es tan costoso.
Y también otra diferencia es que aquí en el sistema americano existe el concepto del jurado. El jurado es el que al final decide tu caso. Un caso puede ser de propiedad intelectual, un caso de un caso supremamente técnico. Y al final, los que deciden el caso en un juicio son las 12 personas que se han elegido al azar de la comunidad, que no pueden ser abogados, no pueden ser técnicos, no pueden saber de la materia. Y al final terminan ellos resolviendo eso. Entonces, eso causa que los resultados de un juicio pueden ser totalmente impredecibles. Y entonces los abogados aquí en este país están conscientes de eso, están conscientes del costo del discovery, están conscientes del riesgo y de lo impredecible que puede ser llevar un caso a juicio y a que a 12 personas del jurado lo decidan, porque uno nunca sabe qué ellos van a decidir. Entonces, por eso han adoptado y hoy en día, yo veo las estadísticas, dicen que el 90% de los casos que se llevan a la corte y 90% de esos casos terminan resolviéndose antes del juicio de una manera o la otra, al principio o al principio de cuando se entabla la demanda o al final el día antes del juicio, porque los abogados están conscientes de eso. Y entonces por eso ellos llevan su caso a la mediación para que los puedan ayudar a resolverlo, porque no se quieren tomarse sus chances, no se quieren tomarse sus riesgos, no quieren gastarse todo el dinero que van a terminar gastándose en el discovery. Y eso ha influenciado muchísimo para que las partes acojan el concepto de la mediación y el arbitraje y, y, y se utilice muchísimo más que en Latinoamérica. ¿Sí me entiendes? Donde no tienen el concepto del discovery, no les resulta siendo tan caros. Y lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en México, es que uno puede entablar una demanda y no tiene que pagar uno, ¿cierto? Por entablar la demanda. Es gratis. Entonces, obviamente, eso Es influye. gratis, aunque ya está, es un servicio que ya pagaste vía tus impuestos, nomás que no lo has usado. Gratis no existe nada, pero sí. Nos estaban dando el dato que en el estado de Jalisco, al estado mexicano, una demanda, lo que implica que el aparato gubernamental funciona, pues le cuesta al estado 33,000 pesos. Es mucho dinero para decir que es totalmente gratis. No lo desembolsa directamente la persona, pero es vía todos nuestros impuestos. Entonces, pero, a ver, escuchando yo te diría, a ver, Ana, ¿sabes qué? Yo estoy en un país latino, aquí no hay Discovery, aquí no hay jurados ni nada de esas cosas. ¿Estamos condenados? O sea, ¿qué? O sea, si yo te dijera, asesórame, dime cuáles son los pasos para el éxito de la práctica de la mediación comercial en un país latino. Entonces me dirías, número uno, y así como, ¿qué serían las cosas que tú crees que en tu experiencia que tienes, no solo de los Estados Unidos, pero otros países, cuáles serían los tips o las cosas que tendríamos que hacer para que mejore y se dé más la práctica de la mediación comercial en nuestros países? No te imaginas cómo me he preguntado a mí misma eso. Todo el tiempo me apasiona pensar en cómo podemos desarrollar el concepto de la mediación en los países latinoamericanos, en los países que tienen el sistema legal civil. Y yo creo que el paso número uno, la educación. Yo creo que este es el instrumento más poderoso que podemos hacer, porque yo creo que si la gente no está familiarizada con el concepto de la mediación, la conciliación y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no van a darle un chance. ¿Y me entiendes? Entonces hay que saber educar y sobre todo educar a la nueva generación de abogados y empezarles a enseñar que existen diferentes alternativas, diferentes al litigio. Incluso en las escuelas, cuando estén chiquitos, aquí existen muchos programas que se llaman peer mediation,
y les empiezan a enseñar a Mediación los escolar. pequeñitos, les empiezan a enseñar cómo ser mediadores para que medien sus conflictos que tienen en la escuela. Y eso me parece un concepto lindísimo y un concepto que empieza a enseñarle a la nueva generación que hay diferentes maneras de resolver sus conflictos. Y si los empezamos a enseñar desde bien pequeñitos, hay mucho más posibilidad de que en el futuro, si se vuelven abogados, si se vuelven gerentes de una corporación o si se vuelven políticos, van a coger el concepto y lo van a promover y van a saber, y como abogados saben qué ofrecerle a sus clientes si tienen un problema. Oh, existe un concepto que se llama mediación o conciliación. ¿Por qué no prueba eso en vez de entablar una demanda e irse a la corte? Y mire, estas son las ventajas. Es confidencial, es privado y podemos arreglar su conflicto de una manera más efectiva y más eficiente. Entonces, yo creo que la educación es el secreto. Okay. Es el aspecto más crucial. ¿Y después qué más? O sea, ¿qué otra cosa habría que hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Yo creo que en términos prácticos, por ejemplo, estas presentaciones, estas charlas que tenemos, yo creo que ayudan a concientizar a la gente y a crear más conciencia de los beneficios de la mediación y a hacer énfasis en cómo en las comunidades y crear centros de conciliación comunitaria y empezar con problemas que se tienen en la comunidad entre vecinos y, ¿me entiendes? Y entre los miembros de la familia, entre si tienen un problema de herencias, de un testamento. A veces, y yo estoy convencida que aquí todavía muchísima gente no conoce el concepto y ellos se embarcan en un litigio y cuando ya se han gastado un montón de dinero y están sufriendo un montón porque ya se están peleando con toda la familia por cuenta de la herencia, se dan cuenta de que, había una alternativa que se llamaba mediación porque nadie me dijo. A mí me ha pasado un montón de veces que, ¿me entiendes? Tengo un caso y ellos me dicen, yo no sabíamos que existía esta alternativa. Hubiéramos ido hace 2 años, nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo y sufrimiento. Entonces, hay que llegarle a la comunidad, hay que llegarle al público y hay que, yo creo que creando centros de conciliación y mediación comunitaria es otro paso y otro aspecto que influiría en difundir la mediación y el concepto de la conciliación. Todo esto va abonando y creando una cultura, como dices tú, ya sea desde la educación en ciertas profesiones o desde temprana edad, como mencionas, aterrizarlo a nivel de la calle, de la gente, hacerlo accesible. Y hemos visto que hay una fuerte tendencia internacional a que esto se convierta obligatorio o mandatorio por ley, es decir, que dispone que antes de ir ante un juez deberíamos de agotar esta posibilidad de hablar. Y entonces tenemos en el mundo comercial la tendencia a que los contratos en materia comercial internacional cada vez más utilizan estas cláusulas que los comprometen a mediación y arbitraje, pero todo eso puede ser todavía a una esfera a nivel internacional, pero para un comercio local, para asuntos comerciales nacionales, al menos en México, no vemos mucho estas cláusulas y llevan muchos años queriendo impulsarlas y a través de algunos centros que con mucho esfuerzo han tratado de persistir y sobrevivir, porque es difícil tener un centro sin casos, ¿verdad? Y lo que he podido ver, y no sé tú qué opines, por ejemplo, el modelo italiano y que ahora se está tratando de promover mucho a través de la Unión Europea. En los Estados Unidos, en varios de los estados tienen la mediación, ya sea por mandato de ley o por facultad de que el juez te deriva o te remite de manera como obligatoria, ¿no? O dice que no te recibes si no vas primero a esto. Y eso parece que también ha incrementado
el uso y, como dices tú, la cultura. ¿Tú qué piensas de esto? Porque hay gente que dice que no debería ser obligatorio, que debe ser solo por la voluntad y cuando la gente quiere, pero ya llevamos 20, 25 años así de a ver quién quiere y los números no suben. Sabes que eso es algo interesantísimo porque yo pasé por todas las etapas. En el principio, yo era de las convencidas que obligar a la gente a mediar no era correcto, porque el principio de la mediación es que era un proceso voluntario. Y por eso forzarlo no me parecía correcto, no me parecía apropiado. ¿Por qué tengo que forzar a alguien a hacer una mediación y a obligarlo a hacer algo? Pero increíble, después de muchísimos años me he dado cuenta que yo creo que de pronto es la mejor idea, porque como te digo, hay mucha gente que yo cuando estoy haciendo una mediación me cuentan, me dicen, es que yo no sabía de este concepto o nunca me dijeron de esto, yo no sabía de eso. Y el público en general a veces me aterra. Yo estaba haciendo una presentación hace un mes a un grupo de abogados, o sea, y estábamos hablando, el tema de la presentación era cuando los abogados, tienen un problema y un conflicto con sus clientes porque el cliente no está de acuerdo con la cuenta que le pasa al abogado al final de sus servicios. Y entonces me pareció increíble que yo dije, pues, ¿por qué no incorporan una cláusula de mediación en sus contratos y antes de contratar o antes de que lo contraten, su cliente ponga en el contrato una cláusula que diga, en caso de cualquier problema o que no esté de acuerdo con la cuenta o cualquier otra clase de problema que tengamos, vamos a hacer mediación y vamos a ir a una tercera parte neutral que nos va a ayudar a solucionarlos. Y todos los abogados eran, wow, eso es buenísima idea. Yo sí, ¿sí me entiendes? Entonces es algo que yo creo que de pronto es necesario. Y viendo el ejemplo de Italia y en Inglaterra, yo estaba hablando también con una colega mía que es mediadora de casos de familia y de divorcio. Y ella me contaba que en Inglaterra la mediación es obligatoria. Y ella me decía que es increíble porque la gente viene a la mediación y al principio es, ay, pues me obligaron a venir aquí porque si no, no puedo ir a donde el juez y entonces tengo que estar aquí. Y ella empieza a hablarle de los beneficios y resulta que la gente aprendió, wow, yo no sabía que era eso tan beneficioso para mí. Listo, ok, venga, probemos la mediación. Entonces, cuando la gente se le puede ordenar a ir a la mediación, la gente puede darle un chance y de ser informado acerca del proceso y de ser informado acerca de los beneficios. Y entonces puede ser realmente una manera de educar al público y para que se den cuenta de cómo puede ser de efectivo. Y entonces hoy en día soy yo creo que una de las promotoras de la mediación mandatoria. Y yo creo que también la incorporación de cláusulas y de mediación y arbitraje en contratos y de cualquier tipo de contratos. ¿Me entiendes? Si un abogado está prestando sus servicios a un cliente, incorpora una cláusula. Si está una compañía o entrando en un contrato con alguien que le provee mercancía, incorpore una cláusula de mediación o conciliación o de arbitraje. Y ahí, entonces ahí salen, la gente está, obviamente, aquí, por ejemplo, todos los contratos que están relacionados con propiedades raíces, con cualquier transacción en la venta y compra de propiedad raíz, tienen una cláusula de mediación y arbitraje. Y la gente cuando entra en la transacción puede decir, ok, queremos mediación, y queremos arbitraje o queremos solamente mediación. Y así, entonces la gente, si está envuelta en un conflicto a raíz de la transacción, van a la mediación o van al arbitraje o van al proceso y le dan una posibilidad. Entonces, definitivamente es un aspecto que tenemos que promover y difundir.
Bueno, ya que estamos hablando un poquito de algunas cosas que se han hecho o se pueden hacer en nuestros países para incrementar la práctica y el uso de la mediación comercial en particular, pues tenemos que precisamente en agosto del año pasado, y ya estamos entrando un poquito ahorita en la recta final de este espacio que estamos disfrutando mucho escuchar aquí a Ana y sus experiencias y algunas ideas o consejos que nos puede compartir, es que la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas afirma lo que se conoció como la Convención de Singapur sobre ejecución de acuerdos de mediación comercial internacional, que es parte del tema del que estamos hablando ahorita, como para dar esta certidumbre a los países que llevan a cabo este tipo de actividades o resolución de conflictos comerciales internacionales y puedan tener la garantía de poder ir a ejecutar estos convenios en caso de un incumplimiento en los países signatarios de dicha convención, similar a lo que fue en su momento la Convención de Nueva York de 1958, si no me equivoco, ¿sí? Y que tuvo en su momento un gran impulso para el arbitraje comercial internacional y que se espera que esta Convención de Singapur tenga los efectos igual para impulsar la práctica de la mediación comercial. Y tú fuiste invitada a tal evento, estuviste en Singapur, gracias a Dios, antes de que viniera toda esta cosa del COVID y pudiste presenciar de primera mano la magnitud, el impacto y si nos pudieras dar algunas pinceladas nada más de por qué es importante esta convención y cómo va a ser como algo que va a venir a cambiar las reglas del juego y que va a dimensionar el uso y la práctica de la mediación comercial internacional. Sí, mira, la importancia de la Convención de Singapur radica en que finalmente se le dio un marco legal internacional a cómo se pueden enforzar acuerdos que se hayan llegado o resultantes de una mediación comercial internacional, que eso antes no existía. Si tú antes de la Convención de Singapur entrabas en una mediación con una persona de otro país y era acerca de una transacción comercial y llegaban a un acuerdo, ese acuerdo era simplemente un contrato privado y que si uno de los dos lo incumplía, tenías que ir a la corte del país de la otra persona a tener que enforzarlo. Y entonces tenías que litigarlo en un país extranjero donde no conocías las reglas, donde no conocías el tribunal, no conocías la ley. Y entonces era demasiado riesgoso para la gente entrar en una mediación internacional porque no valía la pena. En cambio, el arbitraje se volvió el método número uno de resolución de conflictos a nivel internacional en la materia comercial. ¿Y por qué? Porque existía la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York fue adoptada en 1958, como lo mencionaste, por el UNCITRAL, y lo que hacía la Convención de Nueva York era decir, básicamente, si entras en un arbitraje internacional y el árbitro decide en tu favor, esa decisión del árbitro la puedes llevar a ese país extranjero y la puedes enforzar. Y este país extranjero, si ha firmado la Convención de Nueva York, se compromete a enforzarla y a ejecutarla y tú vas a tener tu dinero. Entonces, eso le dio mucha seguridad a las compañías y sobre todo en el ámbito comercial, de incorporar cláusulas de arbitraje en todas sus transacciones internacionales, porque sabían y tenían la seguridad de que si entraban en algún conflicto con la otra compañía, con la compañía extranjera, pues iban a ir a arbitraje. Y porque los dos países hoy en día, 80% de los países del mundo son signatarios, han contratado, han firmado la Convención de Nueva York. Entonces hay una probabilidad bastante alta
de que si entras en una transacción comercial con cualquier país en el mundo, hay una probabilidad muy alta de que ese país es miembro y ha firmado y se ha comprometido a enforzar las decisiones arbitrales de acuerdo a la Convención de Nueva York. Entonces, eso le subió el uso y la popularidad del arbitraje a nivel internacional. Y hoy en día, desde 1958, el arbitraje se volvió en una industria de billones de dólares y es la manera número uno de resolucionar conflictos. Y la mediación, todo el mundo la miraba como el patito feo porque no era efectiva a nivel internacional. Entonces, cuando empezaron a proponer la Organización de las Naciones Unidas, empezó a proponer, pues tenemos que hacer algo parecido a la Convención de Nueva York, pero para la mediación, y terminaron con la Convención de Singapur. Y increíble, yo no sé por qué se duraron tantos años, porque si ya lo habían hecho desde 1958 con arbitraje, ¿por qué se demoraron tanto tiempo con la mediación? Y por eso yo hacía el seguimiento a todos los estudios y todo el trabajo que hizo la organización y el equipo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre el asunto, y finalmente lo firmaron y finalmente ya entró ¿cómo se dice? Enter into force. Ya es efectivo el Tratado Internacional a partir de septiembre 12, porque ya más de 50 países lo han firmado y ya varios países lo han ratificado. México, a propósito, no lo ha firmado. Y eso me da mucha tristeza, porque es increíble que Canadá no lo ha firmado, Argentina no lo ha firmado, pero las buenas noticias es que las economías más grandes como Estados Unidos, como la China, como la India, lo firmaron. Y hasta 13 países de África lo han firmado. Entonces, y comparándolo con la Convención de Nueva York, yo creo que vamos bien, porque la Convención de Nueva York fue firmada por 10 países el primer día en que se abrió a firma. La Convención de Singapur, 46 países la firmaron el primer día que fue abierto para firmas. Y ya tenemos 55 países en un año. Y ya por eso entró ya por eso efectivo el tratado. Mientras que la Comisión de Nueva York duró como 10 años para que llegaran a 55 países. Entonces, yo creo y estoy convencida que la Convención de Nueva York va a ser lo mismo que hizo para el arbitraje la Convención de Nueva York. Va a subir el estatus de la mediación a nivel internacional, va a darle seguridad a las compañías que celebran transacciones comerciales entre diferentes países y van a darles la seguridad de que, el contrato o el acuerdo que se ha llegado de una mediación internacional va a ser ejecutado por los países que sean miembros de la Convención de Singapur. Entonces, yo creo que va a promover mucho la mediación, va a reforzar el uso de la mediación a nivel internacional y por eso, y eso siempre lo digo en todas partes, cuando hablo, digo, tenemos que estar preparados porque yo creo que va a haber una gran demanda de mediadores eventualmente. Hay una gran demanda por conocimientos y por saber y tener mediadores entrenados para saber cómo manejar ese tipo de casos. Entonces, yo creo que la Convención de Singapur va a traer un montón de beneficios, va a facilitar el comercio internacional, va a promover la mediación, va a promover el uso de una alternativa de resolución de conflictos que es más civilizada, más razonable, más humana, que preserva la relación entre compañías, entre individuos y que maneja mucho mejor las diferencias culturales y las diferencias entre diferentes países. Y yo creo que por eso yo soy convencida que la Convención de Singapur fue uno de los mejores tratados que ha ocurrido en la historia de la resolución de conflictos.
y en el nivel internacional sobre todo. Pues como pueden ver, amigos, hay mucho tema. A mí me entusiasma escuchar a personas tan activas y tan comprometidas y tan entusiastas como Ana, porque nos hacen ver un panorama de muchas cosas que están pasando ahorita, otras que están a la vuelta de la esquina. Este es un momento realmente, pues, de mucha algarabía en la materia de la mediación comercial y en el mundo internacional. Hoy pues hemos platicado con Ana Sambor precisamente de todas estas posibilidades que existen, del desarrollo de lo que tenemos que hacer. Ana, ¿algo más que quieras agregar sobre el tema de la mediación comercial o en general para despedir nuestro programa del día de hoy? Algo que me ha llamado mucho la atención de la Constitución mexicana es que tienen una cláusula que dice que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos es un derecho. Y eso me parece increíble y lindísimo. Y me encanta que lo estén ustedes promoviendo y que estén educando al público y promoviendo el concepto, porque yo creo que no solamente es un concepto que ayuda a resolver conflictos, pero que ayuda en general a mejorar el nivel de vida de la gente. Y hoy en día con el COVID-19 y con toda esta crisis mundial que tenemos ya demasiados problemas y demasiadas cosas malas están pasando en el mundo. Y por eso yo creo que promover y educar al público acerca del beneficio de mediar es algo que es beneficioso y que ayuda a fomentar y a mejorar el nivel de vida de la comunidad, de un país y del futuro de todos. Pues te queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad, el entusiasmo que contagias, ¿verdad? Si ahorita es una época de contagios, pues también hay que contagiar otras cosas buenas y positivas, viendo hacia adelante de las cosas que todavía se tienen que hacer. Yo siempre digo que en este trabajo uno nunca se aburre porque siempre hay tanto por hacer y por desarrollar y por implementar que pues no nos va a alcanzar la vida, pero en la que tenemos gente incansable como Ana Sambor, que la vemos trabajando duramente en estos temas. Yo te agradezco tu tiempo nuevamente, que estés hoy aquí con nosotros, con Juan Manuel, con nosotros en la visión de los lobos en la mediación, porque bueno, amigos, recuerden que el que con lobos anda, a mediar aprende. Muchas gracias, Ana. Seguimos en contacto. Muchas felicidades por todo lo que estás haciendo. Cuídate. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós a todos. Feliz Navidad también. Pues qué interesante haber escuchado a Ana. Aparte me encanta pues su historia, ¿no? El desarrollo que ha tenido. Es de esas mediadoras o de esas personas que conocemos en el gremio que reflejan verdaderamente muchos de los valores, de los principios, pero sobre todo cuando son personas que más allá del éxito no pierden esa sencillez, son personas accesibles. Le agradezco que nos haya brindado un espacio en su agenda para atendernos aquí en la visión de los lobos en la mediación, donde ella pues con mucha prestancia nos compartió esta experiencia que tiene de este doble mundo, del mundo del comercio y los negocios, como se hace en una cultura como la norteamericana, y también cuando esto se da con la cultura latina en los países, y más allá de las culturas de estas dos economías, pues la cultura mundial, es decir, ella nos compartió la experiencia de haber estado en Singapur precisamente cuando se dio en agosto del año pasado, se abrió a firma a los países que quisieran participar. Esta es una convención importante porque como en su momento fue, y como lo mencionó ella, la de Nueva York de 1958 para ejecución de laudos arbitrales, esta convención de Singapur va a venir a cambiar las reglas del juego como las conocemos en materia comercial internacional, porque los países que formen parte de esta podrán ir a ejecutar a los países o las jurisdicciones de estos los acuerdos
emanados de una mediación comercial internacional. Esto va a venir a impactar lo que estamos ahorita platicando sobre diseñar una ley general de mecanismos alternativos que prevea esta situación de un tratado internacional donde hoy todavía México no forma parte, pero seguramente, como lo hizo en la de Nueva York, lo hará en la de Singapur. Eso catapultó el mundo del arbitraje en el mundo, incluyendo México, y nosotros seguramente vamos a esperar algo parecido. Va a impactar en temas como la certificación, porque no habla Singapur en ese sentido de que tengan o no, o quién certifica, porque no hay certificaciones internacionales. De hecho, la certificación ni siquiera es un tema en el mundo, fuera de algunos países latinos, donde no se pide, no hay árbitros certificados, ni hay mediadores certificados, y sin embargo, la mediación existe, es exitosa, funciona en el mundo, sin tantos tapujos o paradigmas a veces que tenemos nosotros a través de la desconfianza, de los miedos, de muchas cosas. La mediación en el mundo no es un tema, estos temas. Entonces, creo que la entrada de México a la Convención de Singapur va a venir a simbrar y a cambiar algunas de las cosas, algunos paradigmas, algunas ideas, como van a ejecutarse estos convenios en México en un futuro, esperamos, no muy lejano, que den mejor condiciones al inversionista extranjero, que diga, yo quiero resolver mis conflictos en un país donde tienen reglas universales, y donde tengo la seguridad de que si tengo un acuerdo, lo puedo ir a ejecutar. Entonces ya están las principales economías del mundo, que son básicamente los Estados Unidos, los chinos y la India, y hay algunos países incluso de África Central que están ahí, y México todavía no. Entonces esperamos pronto que el gobierno de la República, la Cancillería en particular, tome cartas en el asunto. Es importante que México no se quede atrás de este movimiento, de esta avanzada en materia comercial internacional. Pero más allá de lo que nos compartió Ana y de esta visión de lo que está pasando en el mundo comercial internacional, aplicaciones y lecciones aprendidas también en México, ¿no? Yo creo que sí, me recordabas ahorita el caso de varias empresas extranjeras que vinieron a la cogeneración de energía eléctrica y fíjate, un caso, por ejemplo, un contrato que viene en francés traducido al inglés, del inglés al español. Pues imagínate la sopa tremenda de visiones y de términos y cosas que lo único que hace es generar incertidumbre. Entonces lo que busca el inversionista en ese sentido, para invertir en un país como este caso en México, es buscar esa certidumbre. Me recuerdo mucho ese caso porque fue desde analizar los contratos del francés al inglés, del inglés al español, poder traerlo a una versión que realmente pudiera flotar en México, pero con una visión también de la prevención al conflicto que genera certidumbre. O sea, esa incertidumbre que se genera en estas tres traducciones, pues cómo la podemos regresar. Y estos criterios universales, como el arbitraje y la mediación ahora, pues se me hace fundamental. Era algo que a ellos les dio mucha tranquilidad a estos inversionistas para poder trabajar con ellos. Trabajamos desde esa parte, lo jurídico, la selección de contratistas y proveedores, la disminución del riesgo. Veíamos el contrato que firmaban en este caso con la Comisión Federal de Electricidad para la cogeneración, y de ahí espejeamos algunas cosas también para poder llegar a un convenio, un acuerdo que para ellos estuvieran tranquilos, a gusto, pero también fuera justo, de acorde con la legislación mexicana y las posibilidades. En aquel tiempo se iniciaba a hablar del tema de la mediación. Pues esto entra con Fox en el 2000 aquí en México. No había ninguna ley todavía más que la de Quintana Roo, y que pues estaba la ley, pero pues no estaba operando en el sentido estricto de centros de mediación y estas cosas, ¿no? Entonces, pero la posibilidad de usar la herramienta de la mediación con una visión también mucho más amplia, porque he visto también que, oiga, pues no quiere mediar, bueno, se acabó la mediación. Y yo digo, pues sí, lo entiendo, pero yo esperaría de un asesor que se dedique a la solución de conflictos, que tenga más herramientas, que tenga más posibilidades, que le pueda ayudar a redondear estos conceptos que a nosotros en aquel tiempo, y estoy hablando ya hace 20 años, pues nos dio la posibilidad de entrar, por ejemplo, a un mercado tan interesante, que se movió muy fuerte, que movió una cantidad importante de dinero, y que ahorró mucho dinero a los usuarios del sistema. Desarrollamos este sistema de protección de inversiones, me acuerdo, pero con estos principios donde otra vez el cuarzo que daba el bit de todo el concepto era el tema de la mediación.
Pero hay que hacer cosas alrededor de esto, el seguimiento, los indicadores, la forma de seleccionar, el análisis del riesgo. Estas cosas que creo que a los mediadores hoy nos hacen mucha falta, tener otras herramientas. Por un lado, de desarrollo humano, la comunicación, el mejorar esa forma de relacionarnos, de saber hacer preguntas, pero también la otra parte financiera, el manejo de las tasas, el manejo de cómo se analiza un riesgo financieramente hablando, en las afianzadoras, las aseguradoras, los bancos, que generen otra vez certidumbre a todo el sistema. Fue muy interesante porque el sector afianzador, por ejemplo, nos veía así con cara de raro y decían que no iba a funcionar, que eso no se hacía así, me acuerdo mucho de eso. Y bueno, ahora acabaron adoptando el sistema a nivel nacional, por ejemplo. Y si a esto le agregamos que venimos de una recesión económica a nivel mundial de hace algunos años, o sea, es decir, los problemas que estamos enfrentando ahorita a nivel, no solo México, a nivel mundial, en términos de la economía, pareciera ser que todo tiene que ver con el COVID, pero no. Tenemos ya algunos años de una desaceleración de la economía, en particular con ciertas peculiaridades en México, y sí, agregando el factor COVID, estamos viendo, por ejemplo, hoy, amigos, que el 25% de las pymes en este país, como las conocimos, ya no existen el día de hoy. O sea, ya no estoy hablando de los grandes corporativos que se han ido de México o que están cerrando. Y creo que esto es una buena reflexión de no podemos aspirar hoy a querer resolver todos los problemas. O sea, la cantidad de incumplimientos que se van a empezar a dar y que se han estado dando en estos últimos meses, el factor exponencial, o sea, el aceleramiento que el factor COVID le puso a lo que ya traíamos de una recesión económica, pues es una cosa tremenda. Y si ustedes que están viendo esto, amigos, se están encontrando en una situación, vean con buenos ojos la mediación, porque apostarle a hoy ir a los tribunales, que algunos o están cerrados o están trabajando a una velocidad o a un porcentaje menor, pues es un factor importantísimo a considerar. La mediación ofrece las garantías suficientes para que ustedes en aquella situación de empresarios, de negocios, incluso hasta de cuestiones laborales, que ya hemos platicado del tema, todos estos factores que impactan a la economía, a las relaciones contractuales que se tienen o que se vayan a tener, pueden darnos garantías. Y a nivel internacional, pues nosotros que entramos a este nuevo, al TEMEC, o la evolución de lo que fue el Telecán, tiene estos paneles y estos capítulos de resolución de conflictos en materia comercial internacional. Pero más allá del mundo internacional, de manera doméstica y de forma local y nacional, el fomentar y utilizar ahora estas formas para resolver los conflictos en materia comercial que nos den la garantía de la velocidad, de el adaptar el proceso a cada caso, de guardar la secrecía y la confidencialidad y todos estos valores y principios que viene a dar la mediación, en dar más certidumbre a los inversionistas y a poder resolver, porque de que vamos a salir adelante y de esta crisis todos lo sabemos, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero este es un país que se ha levantado y se ha repuesto de muchas otras cosas. La cosa es, ¿qué cosas tenemos que hacer para que esto se dé? Bueno, pero aquí hay una cosa muy importante, lo que tocas de decir, tenemos una cosa global. Me recuerdas un poco cuando entraba el tema de la energía, pues veníamos de la crisis original 94, detonó en el 98, en el 2000 estábamos con esto, había mucha incertidumbre también en el país ya en aquel tiempo. Hoy, con esta parte del COVID, pues tenemos una cosa muy similar. Sin embargo, yo diría, pues hoy en la ausencia del derecho a la justicia, por ejemplo, rápida y expedita, lo comenta Cepeda en su entrevista con nosotros, lo comenta Valls también. Me tocó ahora estar en un taller con ellos también, donde hay este tipo de inquietudes. ¿Qué viene siendo hoy el método adecuado? La mediación. Y es interesante porque la mediación nos da la posibilidad de no quedarnos en el estándar de la justicia, un criterio, un juez, una ley, sino en las necesidades particulares de los dos participantes, que ahorita hay muchísimo de eso. O sea, cada quien está viviendo la situación de la circunstancia del COVID de diferente manera, presentará diferentes retos para la solución del conflicto, y eso se me hace muy importante porque ahí es donde el traje a la medida de la mediación es lo que se está requiriendo, y yo creo que es muy, muy importante que la tomemos en cuenta hoy y que salgamos con más confianza a buscar a nuestros clientes, a hablar sobre este tema, desarrollar una metodología específica antes y después del proceso de mediación para poder dar esta certidumbre, generar esta certidumbre
a mediano plazo que se requiere en este momento. Hoy hablamos ya de una posible vacunación, un plan de vacunación el próximo año, pero todos los resultantes del COVID pues los estaremos cosechando para bien y para mal. Pues ya algunos se empieza, como tú bien dices, pero lo que sigue. Sí. Ahí está el tema de la crisis del 94 o del error del 94, en el 98 tronó durísimo. Entonces, creo que es importante tanto el sector financiero, el sector de desarrolladores, el tema de las rentas, todos estos temas que son temas ya ahorita latentes, donde hubo estos incumplimientos seguramente por las circunstancias del mercado, pues que hay que abordarlas y que hay que resolverlas. Y para esto pues la mediación es una herramienta estratégica, pero con una visión mucho más amplia que simplemente es, no quiso mediar, bueno, el que sigue, sí. Sino poder ir antes, ir después del proceso y el proceso de la mediación en sí. Y ahora que está cocinándose esta ley general de mecanismos alternativos, que la materia comercial sea una materia que se retome con este requisito de procedibilidad, o sea, es decir, que por favor tomen en cuenta la mediación, pero ya no de favor, sino porque es un mandato, es una regulación que ahora se está planteando en el mundo con mayor fuerza con el tema del COVID, y que México esté a la altura de las circunstancias, que podamos estar dando respuesta a la necesidad de nuestros clientes. Y les pedimos a ustedes que nos apoyen, escríbanos aquí sus comentarios, qué opinan, qué ideas o qué propuestas tienen, por ejemplo, en materia comercial. Algunos hablan de poner en sus contratos cláusulas compromisorias, otros hablan del requisito de procedibilidad, o que los jueces deriven los casos o manden a las partes. Bueno, aquí siempre hay muchas opiniones, pero es importante escucharlos a ustedes. Aquí pues hoy quisimos tocar un tema importante porque está sufriendo la economía, están sufriendo los negocios, las fuentes de trabajo, se están dando una cantidad de incumplimientos donde la mediación puede ser una luz al final del túnel que nos haga salir mejor, tomados de la mano y buscando un mejor porvenir para todos. Pues totalmente de acuerdo. Busquemos maneras creativas para resolver. La mediación es una gran posibilidad para resolver precisamente el asunto actual. Y más en ausencia o en el rearranque del sistema judicial, pues yo creo que es importante tomar estas opciones. Pues este ha sido un capítulo más de la visión de la mediación color lobo, y recuerden que el que con lobos anda, a mediar aprende.